Primera de Samuel 17:40 dice: y cogiendo el cayado que llevaba siempre en la mano, ¿que llevaba cuándo? La encontraste, Vivi, felicidades. Bien, entonces David, acuérdense que David iba a pelear contra Goliat. Va conmigo, ¿ah? Y cogiendo el cayado que llevaba, ¿cuándo? Siempre en la mano. Entonces, eso es muy importante, mi amado, que usted y yo entendamos que el cayado hay que llevarlo siempre. Siempre tengo que llevar el cayado conmigo. ¿Qué es el cayado? ¿Qué es el cayado? El cayado no es una persona muy seria que nunca habla, amado. El cayado es un palo. El cayado es un palo que el hombre tiene que llevar todo el tiempo. Ok, los que son pastores, los que dirigen, los que tienen la autoridad, deben de llevar siempre ese palo, deben de llevar siempre ese cayado, deben de llevar siempre ese báculo. ¿Está conmigo? Pero así como la túnica la debo de traer siempre, el cayado o el báculo o el palo, como usted quiera llamarlo, tengo que llevarlo siempre conmigo. Igual que la túnica, la tengo que llevar siempre, siempre, siempre. Así que no solamente cuando tengo que orar por un endemoniado. Hay gente que quiere llevar el palo de la autoridad porque es la autoridad, el cayado. Las quiere sacar la gente solamente cuando tiene que orar por un enfermo o por un endemoniado o cuando tiene que ir a la guerra. El cayado, la vara, representa autoridad. Así que yo uso la autoridad siempre. La autoridad me la da Dios, basado en la autoridad que me ha dado a mí un padre. ¿Va conmigo? Entonces, debo de llevar el cayado siempre. La autoridad la debo de traer ¿cuándo? Siempre. ¿Y la autoridad me la da quién? Me la da un padre. El padre Dios le da la autoridad a un sacerdote y el sacerdote le da la autoridad a usted. Nadie se puede autonombrar. Nadie puede llevar el cayado porque él quiere. Nadie puede tener autoridad de sí mismo. ¿Se entiende? Sino que un hombre debe aprender a estar bajo autoridad. ¿Va conmigo? Si yo salgo de la ciudad, entonces yo voy a dejar a alguien con ese cayado. Yo voy a dejar a alguien con esa autoridad. Está conmigo, ¿verdad? Usted también, para aquellos que van a salir de la ciudad y tienen un negocio, dejan a alguien con esa autoridad, con esa vara de la autoridad. Estamos hasta aquí. Bien, entonces vámonos ahora hacia la Reina Valera y vamos a ver, Jesús sana a un centurión. Y esto es bien importante porque el hombre da testimonio de ciertas cosas que usted y yo debemos de aprender. Entonces, el siervo del centurión romano, si usted se va conmigo, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo soy hombre bajo mis órdenes. Pónmelo arriba, mi amor. Pónmelo arriba. Así. Ahí voy leyendo la parte de arriba. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos de las tinieblas serán echados fuera, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a deshebrar este pasaje un poco, porque estamos hablando ¿de qué? De autoridad. Estamos hablando de autoridad. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Y luego, ¿qué dice? Gravemente atormentado. Así que si usted está paralítico, es porque los pies no le funcionan.
Y si mis pies no funcionan, eso significa que no estoy predicando bien las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Cuando una persona está paralítica, es una persona disfuncional de sus pies, y esa persona es una persona que no le funcionan sus pies. Y la palabra del Señor dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces mucha gente nomás vive para comer y come para vivir, y se le olvida que tiene que predicar las buenas nuevas. Entonces esa gente es una gente paralítica. Por lo tanto, es posible que yo nunca llegue a la meta o al propósito de Dios para mi vida, por cuanto no estoy caminando, porque los pies no me funcionan. Entonces el centurión romano estaba muy preocupado por dos cosas. Una, porque estaba paralítico su siervo, y otra porque había estado siendo atormentado. Pero había estado siendo atormentado a causa de la parálisis. Así que esto quiere decir que es posible que si mis pies no funcionen, pueda yo ser terriblemente atormentado por el enemigo a causa de mi parálisis. Por eso es importante que usted aprenda a predicar el Evangelio. ¿Está conmigo o no? Hay gente que es buenísima para ejecutar el tema de su trabajo. Son excelentes en su trabajo, pero a la hora de predicar el Evangelio están con la boca callada. Son paralíticos. Y es importante que yo no esté con la boca callada. Es importante que yo entienda que debo de ser un hombre que ejecuta bien la palabra de Dios y que habla de aquel que murió por mí. Como bien dijo la pastora ahorita, un versículo que siempre está vigente es Juan 3:16. De tal manera me amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es hacer funcionar nuestros pies. Versículo 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Fíjense bien aquí en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Versículo 9. Porque también yo soy hombre de autoridad, o porque también yo soy hombre bajo. ¿Ven la diferencia? Qué importante es que yo aprenda a ser un hombre bajo autoridad. Pero hay gente que cree que porque tiene cierta característica o ciertos dones de parte de Dios, que son buenos para hablar, o que son buenos para, que el Señor los usa para sanar enfermos, o que el Señor los usa como profetas para dar una palabra importante. Esa gente regularmente cree que ya no necesita una autoridad, porque no han aprendido a estar bajo autoridad. Porque creen que el hombre que está por encima de ellos en cuanto a su autoridad es menor que ellos, y se creen a la par. Y luego quieren ser pastores cuando son llamados a evangelistas. Luego quieren ser pastores cuando son llamados a ser profetas. Luego quieren ser pastores cuando son llamados a ser maestros de la palabra. Y ninguno de los 5 ministerios uno los puede menospreciar, sino uno tiene que aprender a estar bajo autoridad. Por eso es que el hombre en el versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. No dice tengo la autoridad. Dice soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes, o sea, yo estoy bajo autoridad, pero también debajo de mí hay otros. Y cuando yo les digo ven, vienen. Y cuando le digo vayan, van. Entonces tú solamente da la palabra. Si no soy hombre bajo autoridad, sujeto a autoridad, entonces el báculo, el callado, no me funciona. Es importante que yo esté bajo autoridad para que otros estén bajo mi autoridad. Yo debo de ser un hombre que lleva siempre el callado sobre mí, o sea que alguien que ejerce autoridad sobre mí. Y solo de esa manera yo puedo usar la autoridad que llevo siempre conmigo para poder entonces ejercerla sobre otros. De modo que hay gente que no quiere estar bajo autoridad, pero que sí quiere que otros estén bajo su autoridad. ¿Les ha tocado?
No, es que yo voy a hacer mi propia iglesia y yo voy a levantar, y yo también tengo dones. No quieren estar bajo autoridad. Pero quieren tener a unas cuantas chivitas bajo su autoridad. Pero ellos no saben estar en autoridad. Y aquí la palabra nos explica claro, yo soy un hombre bajo autoridad y hay otros bajo de mí. Entonces, si no vivo bajo autoridad, cuando tengo que ejercer la autoridad, el callado no me va a funcionar. O sea, la autoridad a mí no me va a funcionar. Note usted que el hombre dijo, estoy bajo autoridad. No dijo, soy de autoridad. Hay gente que no quiere estar bajo autoridad de nadie. Y así quieren estar trabajando en el reino de Dios. Pero para eso estamos aquí este domingo, para aprender que yo soy un hombre o una mujer bajo autoridad. Entonces, son gente estos que no saben estar bajo autoridad, por tanto tampoco pueden tener nadie bajo autoridad, porque el principio de Dios es lo que siembras, cosechas. Lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Lo dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Entonces, si yo me vuelvo una persona que no escucho la voz de mi pastor, ¿cómo vas a creer que alguien te va a escuchar a ti? Porque la palabra del Señor dice lo que es todo lo que el hombre sembrare. Diga conmigo todo. Todo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De modo que si usted siembra división, división segará. De modo que si usted no sabe estar bajo autoridad, no va a poder tener bajo autoridad a nadie. Así como usted se reveló a la autoridad, alguien se le va a revelar a usted. Porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo, no unas cosas y otras, no. Todo lo que el hombre sembrare, esto también va a cosechar. Así que el versículo 10 dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿los hijos de quién? Ay, pastor, yo pensé que los hijos de Dios no iban a ser echados fuera. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue, y fue sanado en aquella misma hora. Entonces quiere decir que si yo logro vivir bajo autoridad, puede ser que yo sea sanado. Puede ser que yo sea prosperado, que yo sea bendecido, que yo sea reconocido en los cielos, solo por aprender a vivir bajo autoridad. Ve lo que puede suceder si yo aprendo a vivir bajo autoridad. Los cielos pueden reconocerme como reconocieron a este hombre. Entonces Jesucristo reconoce que había hombres que no habían sido escogidos, hombres del oriente y del occidente, como este hombre, que se sentarán a un lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero habrá escogidos que por no estar bajo autoridad serán echados fuera del reino. Para que vean la importancia de aprender a vivir bajo autoridad. ¿No se dan cuenta ustedes que hoy en día se usa mucho no, es que a mí nadie me manda. Yo soy libre. Vivo en México, soy un país libre. Puedo hacer lo que quiera y yo puedo vivir la vida loca. ¿Verdad? Y vives bajo el techo de la mamá, bajo el techo del papá y no quieres estar bajo los mandatos del papá o bajo la autoridad del papá o de la mamá. ¿Y qué es lo que haces? O te vas de la casa, o reniegas, o causas división, o causas molestias, y hay un montón de situaciones por no aprender a sujetarse. Segunda de Reyes, versículo 4, nos habla de una mujer sunamita. Voy a avanzar aquí. Esta mujer sunamita, en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, de Segunda de Reyes, dice que llegó Eliseo en una ocasión con esta mujer de Sunem
Y la mujer y su esposo le prepararon a Eliseo una cama, un cuarto y una cama. Entonces cuando Eliseo se va a retirar, dándose cuenta que no tenían hijos, le da una palabra profética y le dice, para el año que viene vas a tener un hijo. Entonces la mujer sunamita le dice, por favor usted no se burle de mí. Yo ya soy avanzada en edad y nunca he tenido chamacos. No se burle por favor de mí. Entonces resulta que yéndose Eliseo, resulta que la mujer queda encinta y da a luz un hijo. Y el hijo crece. Y el hijo estando en el campo trabajando con el papá, se empieza a sentir mal. Y luego le dice a uno de sus siervos, llévalo con la mamá. Y dice la palabra del Señor que la mamá lo pone sobre sus rodillas, sentado un tiempo, como que el chamaco estaba deshidratado por el solazo. Entonces el muchachito está sentado en las piernas de la mamá, porque el papá se lo había llevado a trabajar, y dice que se muere en sus piernas. Entonces la mujer sunamita va con Eliseo y le dice Eliseo cuando la ve venir de lejos, le dice a su siervo el Jesse, mira Jesse, ahí viene la mujer de Sunem, ve y atiéndela. Y la mujer llega y le dice, ¿acaso yo le pedí a Dios un hijo? Porque la mujer ni se lo había pedido. ¿Acaso yo le pedí a Dios un hijo? ¿Lo tenemos ahí, hija? ¿Acaso yo le pedí a Dios un hijo? Le hace la pregunta. ¿Para qué me da un hijo para que luego se me muera? Necesito que vayas y hagas algo por mi hijo. Entonces Eliseo agarra el báculo y le dice al Jesse, Jesse, ve y agarra el cayado, mi cayado, y ponlo encima sobre la cara del muchacho. Y el muchacho va a resucitar. Entonces la mujer se tira a los pies de Eliseo y le dice, vive Dios y vive tu alma, que yo no me voy a ir sin ti. No me interesa ni tu báculo, ni me interesa el Jesse, me interesa tu presencia en ese lugar. Entonces se arregla el Eliseo y manda al Jesse por delante. Y el Jesse pone el cayado encima del niño. Pero al Jesse no le funciona el cayado. Diga, no le funciona el cayado. Es importante que para que a mí me funcione el cayado, para que a mí me funcione la autoridad, yo pueda vivir bajo autoridad. Pero el hombre claramente no pudo resucitar al niño con el cayado, porque no le funcionaba el cayado. Él era un hombre rebelde. Si usted se va al capítulo 5, por favor dame el capítulo 5, mija. De Segunda de Reyes. Ahorita leímos el 4, pero les voy a comprobar por qué no le funcionaba el cayado a este hombre. Y no le funcionaba el cayado porque era rebelde. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de ¿quién? Delante de su rey, delante de su señor. O sea, no era cualquier cosa. Este era un hombre grande delante del rey de la nación. Y lo tenía en alta estima el rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando, voy a hacer pausa para aquellos que no han entendido. Este hombre era un hombre, un centurión romano de muy alto rango, reconocido por su rey. Pero cayó a su casa una mujer para atender la casa, para limpiar la casa. Va conmigo hasta aquí, ¿verdad? Y la mujer le dice, la sierva o la muchacha de la limpieza le dice, si mi señor fuera con Eliseo, un profeta de Israel de allá de mi tierra, el profeta lo sanaría. Entonces hacen caso. Va conmigo hasta aquí, ¿verdad? Entonces dice el hombre, pues le voy a hacer caso a esta muchacha. Entonces, y le dijo el rey de Siria, anda, ve,
yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo. Necesito otra versión que me dé la versión, que no sean talentos, hija, por favor. Dame una versión más actualizada, que no me hable de talentos para que la gente pueda entender. Agarró, dice la palabra del Señor, se la voy a dar la versión yo, se la voy a parafrasear. Agarró 30,000 monedas de plata. 10,000, no sé cuántas de oro, y agarró 10 mudas de ropa. Eso es lo que dice la otra versión, en lo que la encontramos. Bueno, esta habla en kilos. Aquí la tenemos, exactamente. Gracias, hija. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Un aplauso para la hermana. Por eso es muy importante las versiones, amados, porque a veces cuando uno nomás tiene una versión, no entiende uno ni papas. Ahorita estamos hablando de ciclos, usted se hubiera quedado en cero. Pero ya hablando en la moneda que nosotros usamos, entonces ya podemos entender. Entonces el hombre agarró 10,000 monedas de plata, 30,000 monedas de plata, 6,000 de oro y 10 mudas. ¿Qué a todo dar, no? Imagínate que llegara conmigo una persona enferma y me dijera, pastor, le voy a dar 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y le voy a dar 10 trajes ahí de Liverpool, vaya y escógelos. No, hombre, hermano, yo no salgo de aquí hasta que el hombre sane. A ver cómo le hago, pero aquí me muero en la raya, pero lo saco sano el fulano. ¿Verdad? Si no, de perdida le hablo a una maquilladora, ahí le hablo al guangoshi que me lo maquille de perdida, pero que salga sano. Entonces el hombre dice, voy a ir con el profeta y le voy a dar 30,000 monedas de plata y le voy a dar 6,000 monedas de oro y le voy a llevar 10 trajes al 100. Wow, está suave, ¿no? Entonces, la carta la llevó al rey de Israel y decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjese bien que me están buscando pleito. Aclaro aquí, el rey de Siria le manda al rey de Israel. Y el rey de Israel dice, ¿qué acaso soy Dios para sanar a los leprosos? Ni con todo el oro del mundo puedo sanar a ese leproso. ¿Van entendiendo? Entonces el hombre dijo, lo que yo estoy entendiendo es que este fulano realmente me está buscando pleito. Me está pidiendo un imposible porque si no sano a su capitán, me va a venir a pelear conmigo. Y los sirios eran fuertes en batalla. Israel era una pequeña nación. Dice, este claramente me está cantando un tiro. Eso es lo que está diciendo. Y rasgó sus vestiduras. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces agarró el Naamán y se va con Eliseo con los carros que cargaba, 30,000 monedas de plata, 6,000 de oro y 10. Yo creo que la vestidura ya no se le iba a poner, hermano, porque Eliseo era medio gordo y pelón, aunque los reyes también eran gordos, ¿no? Pero no sabemos si le iba a quedar las mismas mudas, pero él llevaba las 10 mudas. Entonces Eliseo envió un mensajero a aquel que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedará limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor Jesús, del Señor Jehová, su Señor, y Dios con un movimiento de su mano me sanaría de lepra. Miren, amados, aquí nos vamos a acomodar un ratito. ¿Cuántos de nosotros a veces nos enojamos cuando el siervo de Dios no hace las cosas como nosotros queremos? ¿Qué
importante es que nosotros sepamos vivir bajo autoridad. Porque si nosotros no sabemos vivir bajo autoridad, entonces nos vamos a estar molestando siempre con las decisiones que tome el pastor, con las decisiones que tome la pastora, con las decisiones que tomen los líderes de los niños, con las decisiones que tomen los ujieres. Usted va a vivir siempre molesto si no sabe vivir bajo autoridad. Entonces este Naamán llevaba oro, llevaba plata, llevaba vestiduras, pero quería que el siervo de Dios hiciera su voluntad. Entonces Eliseo le manda a un criado, al Jesse, y le dice: dile que se zambuta 7 veces en el Jordán. El hombre indignado dice: yo pensé que este hombre iba a venir y que me íbamos a invocar juntos el nombre de Jehová, su Dios, y que me iba a poner las manos y que la movería medio raro y que entonces yo sanaría. O sea, ¿te das cuenta cómo a veces nosotros nos hacemos una imagen de lo que el hombre de Dios tiene que hacer? Y si no lo hace, nos indignamos. Wow, parece un espejito de nuestras vidas. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Y furioso, dio media vuelta y se largó. Amados, ¿alguien se ha visto reflejado aquí? ¿Cuántos dicen amén? No, es que los que ya no hay tantos amenes, porque los que ya se veían reflejados ya se largaron. Por eso no hay tantos amenes. Entonces, dice el hombre que se indignó porque el Eliseo no hizo lo que él quería. Yo pensé, dice, el fulano, ¿quién le dijo que él podía pensar? Yo pensé que juntos invocaríamos al reino de Dios. Yo pensé que pondría las manos sobre mi lepra y le haría medio así y sanaría, y me manda a zambullirme al Jordán. ¿Que no los ríos de mi tierra son mejores que este mugroso río del Jordán? ¿A poco si me zambuto en mi río no voy a quedar sano? Pues no, fíjate. Porque la idea no era el río, la idea era la obediencia. La idea no eran las aguas, no sanarían las aguas, lo sanaría su obediencia. Bien le podía haber dicho: ve y zambútete en las arenas. La importancia era la obediencia, vivir bajo sujeción. Dios estaba llevando a un hombre de autoridad a que aprendiera a vivir bajo la autoridad de un hombre de Dios. Y qué difícil es cuando nosotros somos hombres de autoridad en la ciudad, aprender a someternos a vivir bajo un hombre de autoridad de Dios. Nos cuesta ese trabajo. Así que, qué importante es para mí tener un hombre o un criado o un servidor sabio a un lado mío. Qué importante es la sabiduría. A lo mejor no tenga tantos talentos algún hombre que esté trabajando contigo o alguna mujer, pero a lo mejor tiene sabiduría. Y miren la sabiduría de uno de sus criados. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Allí está la sabiduría. Inclina tu oído al consejo. Entonces le dijeron: Señor, ¿a poco si el profeta ese pelón te hubiera mandado a hacer algo bien complicado, usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y va a quedar limpio. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué perdemos? Entonces, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según le había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Amén. Proseguimos. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ¿ante quién se presentó? Ante Eliseo, el hombre de Dios. Entonces, acuérdense que antes no lo había aceptado. Presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted, acepte los regalos de su servidor. Qué importante es vivir bajo la autoridad de Dios. Ahora sé que no hay otro Dios más que el Dios de ustedes. Acépteme un regalo. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que vive el Señor que te acaba de sanar, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Igualito que yo.
Me rogaron tanto para ir al MU ayer. Pero ni modo, hermano, la rogativa me venció. Una pastita Alfredo. En ese caso, persistió Naamán y dice, permíteme llevarme 2 cargas de esta tierra. Ya que aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocausto ni sacrificios a ningún otro Dios, con D minúscula, cheque usted, sino solo al Señor con S mayúscula. Entonces, ya que usted no me quiere aceptar ningún regalo, le dice el Naamán, en otra versión, le dice, permítame llevarme 2 mulas de carga llenas de tierra. Porque allá en mi tierra voy a hacer un altar a Jehová, porque le juro por esta que no voy a volver a ofrecer sacrificio a ningún Dios que no sea el suyo. Denle un aplauso al Señor por esto, por favor. Es bueno reconocer la autoridad de Dios. Es bueno reconocer la autoridad de Dios. De perdida esta tierra me llevo, dice. Deme chance. Entonces, esto ya lo leímos, ¿no? Fíjense, ahí va a hablar algo bien importante. Pero le dice, pero te ruego que ores por mí, intercedas por mí, para que tu Dios me perdone, porque cuando mi rey me diga que me incline ante sus dioses, lo voy a tener que hacer, si no me van a dar cuello. Entonces, fíjense, él así le dice, sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón, vamos a poner Ramón porque Rimón como que no checa. Cuando con el dios del Ramón, para rendirle culto y se apoya en mi brazo, porque era su brazo derecho, y él se apoya en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. ¿Te fijas qué bueno es entender autoridad de Dios? O sea, dice, yo tengo que seguir viviendo bajo la autoridad de este hombre. Que me perdone cuando me incline, tu Dios. Porque ahora yo viviré bajo la autoridad de tu Dios. Amén. Y Eliseo le dice, vete en paz, estás perdonado, hijo, porque ya entendió lo que era autoridad de Dios. Estás perdonado, no pasa nada, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió así el regreso a su casa. Vamos a hablar de la parte importante ahora. Miren, ahora bien, el Jesse, sirviente Eliseo, hombre de Dios, se dijo ¿a quién? Híjole, qué mal está cuando uno se dice a uno mismo. ¿Verdad? Cuando yo me agarro y me digo, mí mismo, el pastor anda mal. Porque no hay nadie que nos diga, nosotros somos mí mismo. El mí mismo es un problema, porque es muy juzgón y muy criticón el mí mismo. Entonces, él mismo se dijo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalitos. Tan cierto como que el Señor vive. Santo. Ay, qué atrevido, ¿no? Que agarraré la cherocona y miré tras de él y le sacaré algo. Algo le voy a sacar a este, dice. No lo voy a dejar así nomás porque sí. Entonces yo me imagino que haber agarrado el caballo más bravo que haber tenido ahí. Haber tenido una relación 4-11, el caballo haber ido un 5-3 sobre de él. Dijo, voy a agarrar el mejor que traiga porque había que alcanzarlo antes de tiempo. Y agarró el mejor semental que tenía ahí, va detrás del arameo. Entonces el Jesse salió en busca del Naamán. Y cuando Naamán lo vio que el Jesse corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. Y le pregunta al Naamán, ¿qué onda? ¿Todo bien al 100? Y le preguntó a Naamán, le contestó, sí, pero mi amo me mandó a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. Y él quisiera, ya me cambiaste a los kilos, 3,000 monedas de plata iba a pedir ahí. Le iba a pedir. ¿Cuántas monedas de plata llevaba el hombre? ¿Y cuántas le pidió? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos de ustedes de repente se clavan el diezmo, amados? Que se dicen, mí mismo, ¿cómo le voy a dar esto al pastor? Silencio en la sala.
Yo no lo estoy inventando, hermano. Por eso que yo quería la versión actualizada. Ya la una dicen por... Ay, sí, cierto. Sorry. Ya la una. Apenas vamos en el tema bueno, apenas estamos en la introducción. Bien. Entonces, le dice, 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar a la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió el Naamán. O sea, el hombre seguía aferrado en ayudarlo. Por favor, llévate 6,000. E insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa. Y todo esto se lo entregó a 2 de sus criados para que lo llevasen delante del Jesse. Al llegar a la colina, el Jesse tomó los sacos y los guardó. Los clavó en la casa. Después se despidió de los hombres y estos se fueron. Entonces el Jesse se presentó ante Eliseo. ¿De dónde viene, Jesse?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió. Todavía venía todo lleno de arena, la travesía del caballo venía bufando, hermano. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en el espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? Tranga. No estaba yo presente, dice, en el espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro de guerra. ¿De acuerdo que leímos que cuando el Naamán vio que venía, se bajó del carro de guerra? No estaba yo presente en el espíritu, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque ya conocía al Jesse. No le funcionaba el báculo, no le funcionaba el palo, no le funcionaba el cayado al hombre. Ya lo conocía. Así me pasa a mí a veces también, amado. Cuando yo veo los sobres, la ofrenda, los diezmos, ya sé cuánto gana este, ya sé cuánto me va a poner. No le funciona a este el cayado. No le funciona, ya lo conozco. No le funciona el cayado, no le funciona la autoridad. Porque eso es lo que nos sucedió. A este hombre lo que le pasó fue y le pidió el 10%. Bueno, el 10% de las monedas, pero de la ropa le pidió el 20%. Llevaba 10 y le pidió 2. Ahí le pidió el 20%. Le agregó el IVA, el valor agregado. Entonces, no estaba yo presente en el espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa y huertos y viñedos y ovejas y bueyes y criados y criadas? Pero ¿sabes qué, Jesse? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes unos 3 meses. Amado, no se ande usted robando la ofrenda del diezmo de Dios. No se ande usted robando lo que es de Dios. Porque el problema no se vuelve solamente con usted, sino se vuelve con sus descendientes y para siempre. Cuente bien los centavos, no calcule, cuente. No bien había salido el Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Tranga. Y el hombre de Dios no quería ni las 30,000 monedas, ni las 6,000, ni las 30,000 de plata, ni las 6,000 de oro, ni los 10 trajes Gucci que le llevaron. No quería nada. Nada quería el hombre. Pero el criado a veces quiere lo que es del padre. Ese es el problema. Lo que sucede es que a veces el sirviente quiere lo que le pertenece al padre. ¿Van conmigo hasta aquí? Voy a tratar de... Ya la una exactamente. Deme 5 minutos, 10 minutos deme para terminar, aterrizar de una manera rápida. Voy a hablar otra parte que es el tema del báculo o de la vara. Pero esto está en Éxodo 14. Versículo 8 al 16, lo vamos a hacer rápido ya para terminar. Quería ahondar mucho más, pero necesito terminar el báculo porque la otra predicación la tenemos que hablar del cinturón y de la espada. De la espada que uno debe portar en la vaina.
Pero ahorita estamos hablando del cayado. Entonces, Éxodo 14:8 dice, el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con un aire muy triunfal. Entonces, todo el ejército del Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras Israel y le dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Piahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintiendo mucho miedo, clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Te fijas, cuando uno no sabe estar bajo autoridad, cómo inmediatamente es muy fácil hacer responsable a la autoridad por no estar de acuerdo. Entonces, ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que ustedes ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Se acuerdan en el capítulo 2 o en el capítulo 4 del mismo Éxodo? Dios habla con Moisés y le dice Dios a Moisés: Moisés, tú vas a ser el libertador de mi pueblo porque ya tiene 400 años de esclavo. No, yo no quiero ser. No me van a creer. Ni siquiera te conozco bien, Dios. Y empieza con un montón de pretextos. Dios le dice a Moisés: ¿qué traes en la mano? Y él responde: una vara. Tírala al suelo, le dice. Y se convirtió en una víbora. Y luego le dice: tómala de la cola. Y se convierte otra vez en vara. El hombre traía siempre una vara. El hombre traía siempre un báculo. El hombre traía siempre un cayado. Entonces Dios le dice, pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara. Levanta tu autoridad, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Entonces los hijos de Dios podemos trabajar sobre terreno seco cuando sabemos usar la autoridad. Si no sabemos usar la autoridad, escúchame bien, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Usa tu vara. ¿Por qué clamas a mí? Con la autoridad que te he dado, ordénale al mar que se abra y el mar se va a abrir y tu pueblo pasará en seco. Diles que se acostumbren a andar y que marchen. Qué importante es, amados, reconocer al hombre de la vara. Qué importante es reconocer la autoridad. La gente brinca de iglesia a iglesia por falta de autoridad. La gente siempre anda pisando terreno blando, terreno flojo. Nunca pisa terreno firme porque no quiere autoridad sobre él. Pero cuando el pueblo aprende autoridad, no a estarse quejando: nos hubieras dejado allá hubiéramos tenido unas tumbas bien bonitas, te dijimos que nos dejaras en paz, que preferíamos servir en Egipto que morir en el desierto. ¿Cuántas veces te lo explico? Porque la gente así se vuelve. La gente que no sabe andar bajo autoridad es un problema. ¿Está conmigo, amados? Quiero terminar con el pasaje que comenzamos. 1 Samuel 17:40, con esto termino. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. No sé qué tiene Dios con nosotros los rubios y los de hermoso parecer, pero nos da una autoridad tremenda, amados. Por eso es que yo le dije, yo hablé con mi familia, la Naomi de volada pintó el pelo güero, ya quería la autoridad. Pero no sé qué pasa con los rubios. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David:
¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Santo Dios. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con qué venía David? Con un cayado. Venía David con un palo. Venía David con un báculo. Pero ¿cuántos vio el hombre? Por lo menos vio 2. Porque le hizo, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Habla en plural. Porque el hombre veía, las tinieblas ven 2 palos. El que tú traes en la mano y la autoridad espiritual que viene sobre ti. ¿Qué acaso soy perro para que vengas a mí con palos? El hombre llevaba en la mano una onda y llevaba en la otra mano un palo. Por eso le dice, vienes conmigo con palos. Es importante que se sepa quién es la autoridad que viene sobre mí. Porque el enemigo reconoce la autoridad que está sobre ti. Por la autoridad que te... ¿Cuántos callados vio? Vio 2. El infierno vio a David con 2 callados. El natural y el espiritual. Justamente el callado es algo que establece la autoridad, pero también complementa las promesas. En el callado, amados, se escribían las promesas que había recibido un padre. Se grababan en las promesas que de parte de Dios un padre había recibido. Entonces las promesas se heredan. El callado se hereda a los hijos. Por lo tanto, los hijos toman las promesas. Un hombre puede ejercer autoridad transmitida por heredad de los padres. Un hombre puede ejercer autoridad transmitida por la heredad de los padres. Porque lo que el padre no completó hacer, porque la vida se la cortó, se la puede heredar a los hijos. David hizo lo mismo con Salomón. Cuando él no pudo hacer el templo, le dijo a su hijo, Salomón, te va a tocar a ti hacer el templo. Le dio la responsabilidad, le dio la heredad. Esto se llama autoridad. David sabe que en su mano traía el cayado de las promesas de su padre. Y él sabe que no estaba dicho que ese día iba a morir, porque él sabía que había algo que completar de su papá. Él sabía que llevaba en su mano la garantía de que no era su día de su muerte. Va conmigo hasta aquí. La fuente de la autoridad que usted maneja viene siempre delegada de un padre. Nadie puede ser llanero solitario y mandarse solo. No existe esa cosa. Las promesas las da un padre. Si Dios dijo que haría algo con su padre, también lo hará contigo. Amén. Póngase de pie, por favor. Si Dios le dijo a su padre que haría algo con su padre, también Dios lo va a hacer con usted. Porque usted es hijo, porque usted tiene vestimenta, porque usted tiene vestido de colores, porque usted se ha dejado poner cobertura. Y si usted se ha dejado poner cobertura, entonces después usted va a tener que aprender a vivir bajo autoridad. Y esa autoridad lo tiene que acompañar a usted para que usted luego a su vez se la delegue a otros. Va conmigo. Si yo vivo bajo autoridad, entonces también tendré que saber ordenar a otros. Y esa autoridad y ese palo y ese báculo me dan a mí el sentido de pertenencia del cielo. Me dan una heredad y me dan un compromiso para saber que soy hijo de Dios. Por eso es que yo necesito hacer funcionar mi báculo. Necesito hacer funcionar mi cayado. Y eso no lo va a hacer Dios. Y eso no lo va a hacer un ser humano. Eso lo va a hacer usted cuando aprenda a vivir bajo autoridad. Y es necesario que hoy en día se aprenda a vivir. ¿Sabes una cosa, amado? Con esto termino ya. Cualquier hogar donde no se puede ejercer autoridad, hay discusión. Donde el padre y la madre hablan y dan decisiones y los hijos no obedecen, ahí hay discusión, ahí hay división. Si el padre dice una cosa y la mamá dice otra cosa, ahí hay discusión. Son principios de autoridad. El padre da autoridad, la madre da autoridad, los hijos obedecen la autoridad porque un día serán padres para también ejercer autoridad. ¿Se entiende? Es el principio para vivir una vida sana. El marido, la cabeza de la mujer con los hijos. El marido tiene por cabeza a Jesucristo, Jesucristo por cabeza a Jehová. ¿Se entiende? Todo es un principio de autoridad. Todos tenemos a alguien bajo autoridad y también nosotros tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Tenemos tanto que aprender,
tanto que enseñar, tanto que recobrar de tiempo, Señor, tanto que recuperar en cuestiones, Señor, del tiempo que se ha perdido por no ser personas obedientes. Pero en el nombre de Jesús te pido, venga un bautizo, venga un bautismo de la gente, Señor, con el ánimo de estar bien vestida, con la túnica de colores y ser sabios portadores del cayado, Señor, en el nombre de Jesús. Trabajar con el cayado, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos a manifestar la autoridad que tú nos has dado y que la gente pueda ver que estamos bien vestidos y que la gente pueda ver que traemos un cayado a nuestra derecha, que somos portadores de una autoridad que tú nos has regalado y que tú nos has delegado en el nombre de Jesús. Que nos funcione el cayado, Señor. En el nombre de Cristo te ruego, como sacerdote de esta iglesia, que ninguno de nuestros hijos, Señor, se quede sin la autoridad delegada que le ha sido dada desde los cielos, impartida desde los cielos. En el nombre de Jesús hablamos de una impartición celestial para que el cayado le funcione a todo mundo, Señor, en el nombre de Cristo. Que nuestros hijos sean gente que trabaja y que obedece, que ordena, pero que también sabe obedecer, Señor. Que sabe arrancar, pero también cosechar. En el nombre de Jesús, que sabe construir, pero también derribar. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos sabiduría de los cielos para ser gente de autoridad, Señor, y bajo autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.